Bienvenidos a Aula Bíblica Cristiana. Este es David Sánchez del Ministerio Yará Ministries. Hoy completando y cerrando el currículo que habíamos presentado desde el principio. Estamos en el nivel 3, ya hemos pasado 2 niveles. Y el nivel 3 es acerca de la disciplina del creyente. En el nivel 3.1 evaluamos lo que era la disciplina de la alimentación o comer el rollo para mantener esta relación activa con nuestro Señor Jesucristo entre Dios y nosotros y los demás. Hoy, como ya dije, estamos evaluando este final con lo que es la oración y la intercesión, y próximamente estaremos considerando el Evangelio de Lucas en las próximas sesiones, así que le invitamos a todos aquellos que quieran continuar conectándose. Vamos a ir evaluando el texto bíblico y apreciar lo que es realmente el Evangelio que Dios anunció para esta nueva vida que nos ha concedido. Sin más preámbulos, vamos a pasar al tema de la oración para evaluar y ver el contenido que tenemos para hoy. Por ejemplo, la oración versus la intercesión es algo que vamos a evaluar en este contenido. ¿Por qué oramos? Oramos para pedir, rogamos para pedir. Todos pedimos porque todos necesitamos. Todos necesitamos, pero no necesariamente oramos. Todos los que oran piden, pero no necesariamente ruegan. Y todos quieren el beneficio de la respuesta a su oración sin sacrificar su voluntad. Estas son las premisas que van a dirigir el tema de la oración y de la intercesión. ¿Qué dice la Escritura? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 dice así. Estoy leyendo de la versión Reina Valera. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Quién está exhortando? Pablo. ¿A quién? A Timoteo. ¿A quién? A la comunidad judía donde había estado asignado Timoteo. A todos aquellos que habían llegado al convencimiento de la nueva vida en Cristo, convertidos del judaísmo, y aún aquellos gentiles que también se habían convertido al cristianismo por el sacrificio de Cristo y habían aceptado su nueva vida. ¿Qué dice la Escritura? Exhorto. Exordio es la palabra base que quiere decir hablar al corazón. Por lo tanto, no es un mandato, pero es una petición dirigida al corazón para que podamos abundar en lo que es ruego, oración, petición y acción de gracias. Si usted busca Efesios capítulo 6, versículo 18, también hay una directriz más acerca de la oración, y esta todos las conocemos porque dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Luego dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que rogamos a Dios, pedimos a Dios, oramos a Dios, pero esos ruegos, esas peticiones y esas oraciones, según Efesios capítulo 6, versículo 18, son en el Espíritu, se hace en perseverancia y se dirige hacia todos los santos, o sea, hacia todos los participantes de la nueva vida. Vamos a evaluar cuáles son las causas del fracaso en la oración según la Biblia. La experiencia es otra cosa, pero según la palabra me gustaría compartir muchos versículos que tenemos aquí en pantalla. Debe tomar apunte de cada una de las citas. No voy a leerlos todos, simplemente voy a presentar la idea central de cada uno de ellos para que podamos tener al menos un conocimiento superficial de lo que o de la razón del fracaso en la oración. Por ejemplo,
La primera razón o causa del fracaso en la oración es el pecado. Si hay desobediencia a la palabra y a la ley de Dios, esa oración no va a ser escuchada por Dios. Por ejemplo, usted va a Deuteronomio capítulo 1, versículos del 41 y el 45, y va a encontrar allí que los israelitas fueron derrotados al conquistar la ciudad de Orma por desobedecer la instrucción divina aún luego de haber orado. Entonces ahí ya eso permitía que la desobediencia, o eso provocó, debo decir, que la desobediencia evitara que la petición de oración a Dios para la victoria fuera concedida por él. Ejemplo, el desprecio por la ley es otra manera de decirlo. Proverbios capítulo 28, versículo 9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Versículo bíblico maravilloso que nos ayuda a centrarnos en lo que es la verdadera oración. No puede estar asociada al desprecio a la ley y a los estatutos que Dios nos ha dado. De otra manera, no seremos escuchados. Ser indiferentes a la corrección también es una causa del fracaso en la oración. En Romanos capítulo 1, versículos del 23 al 28, usted va a encontrar que claramente el escritor, dándonos el mensaje de parte de Dios, dice: me llamarán y no responderé. Proverbios capítulo 21, versículo 13 nos habla acerca de la negligencia en la misericordia. Por ejemplo, el que cierra su oído para no oír al pobre no debe esperar que su oración sea escuchada. Isaías capítulo 1 del 11 al 15 nos habla de la religiosidad, cómo Dios estaba hastiado de los holocaustos, de los sacrificios, por abominación en los atrios del templo. Entonces iban y acudían al templo, pero no había reverencia para la palabra. Pues a eso se le llama religiosidad, y eso definitivamente es una de las causas del fracaso en la oración, porque no alcanza al oído y al trono de Dios a causa de esa religiosidad, que es parte de la iniquidad que menciona Miqueas capítulo 3, versículo 4, por las malas obras. No solo destaca lo que hacemos, sino también se destaca cómo nuestra actitud, cómo actuamos, cómo somos. Zacarías capítulo 7, versículos del 11 al 13 dice claramente que volvieron las espaldas y taparon su oído. O sea, me resisto a recibir el estatuto divino, y como no estoy dispuesto a aceptarlo, pues entonces mi oración tampoco puede ser oída por Dios a causa de esa terquedad en nosotros, esa tendencia a hacer lo que es ajeno a la palabra de Dios, volviendo nuestras espaldas. Note también que la inestabilidad de nuestra parte es uno de los factores que causa el fracaso en la oración. Unas veces estamos con un ánimo, otras veces estamos con otro. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 7 nos habla del hombre que es inconstante en todos sus caminos. Entonces ahí nos habla de esa inestabilidad que produce en nosotros unas altas y unas bajas, y necesariamente esa oración, sobre todo cuando estamos en las bajas, no se escucha en el trono de Dios por la variabilidad de nuestra manera de ser. Debemos ser constantes, firmes. Si hay algún tipo de desorden relacional en el matrimonio, también es una causa del fracaso en la oración. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, habla específicamente a los maridos y les dice que evitemos ser estorbo. Sí, debemos honrar
al cónyuge, debemos honrar la mujer que está a nuestro lado para que podamos tener un orden en la relación y así estar en orden ante Dios para poder ser escuchados de Él. Y finalmente quiero destacar la intemperancia, que es la falta de moderación, porque ahí Santiago en el capítulo 4, versículo 3, lo que nos dice es que pedimos, oramos simplemente para nuestro deleite, para aquello que nos conviene, para aquello que es hacia nosotros, no necesariamente hacia los demás. El propósito de la oración, de la rogativa y la constancia en ellas es establecer con Dios una conexión y una comunicación apropiada hacia Él, con Él, para con los demás. Lo nuestro es, como dice la palabra, Él sabe de qué cosa tenemos necesidad y según nuestra necesidad, Él suplirá. Hablando acerca de la intercesión, ya moviéndonos un poco más a lo que es oración, la intercesión la describe la Escritura en Ezequiel, capítulo 22, versículo 29 al 31, y lo presenta como una brecha. Una brecha es una abertura que estaba en la muralla y que permitía que por ahí, por esa entrada, los intrusos pudieran acceder a la ciudad. Así que si había una brecha en el muro, había un acceso que permitía la entrada del enemigo. Así que el por qué la intercesión en la disciplina del creyente no es efectiva lo destaca Ezequiel capítulo 22, versículos 29 al 31. Tome nota. Voy a ir hablando acerca de los versículos y los voy a ir citando específicamente en el capítulo 22 de Ezequiel. Por ejemplo, el 29 dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha, en aquella apertura, delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué ocurre? Cuando Ezequiel está hablando en el tiempo del surgimiento del imperio babilónico. Dios buscó un hombre para advertir a los malvados de Judá y a sus líderes la inminente condena. Los hechos oscuros de Judá incluían, si usted va conmigo a los versículos 1 al 5, el derramamiento de la sangre y el asesinato. En el versículo 6, la corrupción gubernamental. En el versículo 7, la primera parte del versículo 10, el odio hacia los padres y por los padres. En el versículo 7 y en el versículo 12, la extorsión. En el versículo 10 y el versículo 11 habla acerca de la inmoralidad sexual y en el versículo 13 el escenario y el panorama concluye con la codicia. Por estas acciones y por otras parecidas, Dios prometió un castigo decisivo. ¿A quien buscó? A un hombre que intercediera, que se pusiera en la brecha. Dios buscó y no lo halló, según dice el versículo 29. Ahora, ¿qué pasó? Que en aquel escenario no solamente el pueblo estaba envuelto en todo tipo de actividad de maldad y de iniquidad, sino que el asunto estaba en que los líderes religiosos eran quienes encabezaban aquel desfile de infidelidad y el odio por Dios. Entonces, Dios describe a aquellos líderes, incluyendo aún a los profetas, como los conspiradores de la maldad. Eso está en el versículo 25 de Ezequiel 22. Ahora, cuando ellos aprobaban
o simplemente mantenían silencio al quedarse callados por el pecado de los príncipes de Judá, ellos mismos se convertían en traicioneros hacia el pueblo y hacia los inocentes. Entonces, como no hablaban en contra de la inmoralidad de sus días, como simplemente se quedaron callados al encubrir los pecados de los líderes políticos y de los líderes religiosos, el versículo 28 dice, recubrían con lodo suelto, profetizando vanidad y prediciéndoles mentira. Cuando los siervos de Dios o los supuestos siervos de Dios hacían esto, sumergieron, participaron, se incluyeron con aquellas manos derramadoras de sangre que nos está diciendo el inicio del capítulo 22, cuando decía que había derramamiento de sangre y asesinato, había corrupción gubernamental. La pregunta es, ¿encontrará Dios hoy, si busca un predicador, un maestro, un profeta, un laico, quien hable la verdad ante el poder de influencia cultural que tenemos y poder establecer y denunciar lo que es pecado ante la santidad de Dios? La intercesión va más allá de un ruego. Implica la acción de intervenir y de colocarse en aquella brecha para evitar que el enemigo cruzara, que aquella corrupción, que aquella codicia, que aquella inmoralidad sexual, que aquella corrupción gubernamental, que la extorsión, que todo lo que estaba aconteciendo en el pueblo pudiera penetrar aún más, alcanzando el corazón de la ciudad, sobre todo alcanzando la niñez, para perturbarlos y dirigirlos a lo que era la perversión. Similarmente, Isaías nos habla acerca de lo que Dios requiere en tiempos como estos. La situación actual es similar a la de Israel en los tiempos de Isaías. La maldad imperaba, la justicia y la verdad eran simplemente burladas. ¿Dónde está eso? En Isaías capítulo 59 hay dos versículos, voy a buscarlo por aquí para que lo leamos y podamos recibir lo que la palabra de Dios establece. Eso es lo importante. Isaías 54, el 14 y el 16. Dice así: con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y los saca para la herramienta de su obra. ¿Qué está diciendo el profeta aquí? Que Dios está buscando hombres a quien aplicarle la justicia divina a pesar de que la maldad imperaba o impere en medio de las circunstancias de la realidad de la convivencia. Es el tiempo en que nosotros debemos tomar esta postura de intercesor y no solo orar, sino intervenir. Vamos a explicarlo de esta manera. Dios requiere o espera que nosotros nos presentemos delante de Él para interceder a favor de los hombres, lo cual nadie estaba haciendo y lo cual nadie hizo cuando juzgaron a Jesús frente al Sanedrín. Y hoy podemos estar viendo que el móvil de la sociedad es para degradar la persona de Jesucristo, para señalarla como falsa, para señalarla como inefectiva, para excluirla de su gloria divina
Y por eso la maldad ha alcanzado un nivel rampante, tal como en los tiempos de Isaías y tal como en los tiempos de Ezequiel. Cuando nosotros vemos el paralelo y la línea de comparación que puede haber o que hay entre aquel tiempo y este, pues entonces no hay ningún cambio. ¿Qué podemos hacer para que esta oración y esta intercesión sea efectiva? Donde la justicia, la verdad ya no sean efecto de burla o de bullying. Donde nosotros podamos ser objetos de esa justicia que Dios quiere que tengamos a causa de nuestra petición en oración y en intercesión. Muy bien, vamos a repasar lo que hemos dicho hasta ahora. Hemos dicho que la oración y la intercesión no es lo mismo. Oramos al Padre y ahí pedimos, ese es el espacio donde nosotros intervenimos en nuestro aposento, en nuestro secreto. Ahí entramos con Dios y quedamos como desnudos ante Él. No podemos ocultar nada de quiénes somos y qué hemos hecho. La intercesión ya no solamente vincula la oración con mi necesidad. La intercesión vincula la oración con la misericordia, porque se trata de colocarnos en la brecha. Mientras la oración apunta a mi necesidad con Dios y ante Dios, la intercesión vincula esa oración con la misericordia a favor de los demás en la ciudad. Por eso rogamos y oramos para pedir, y todos pedimos porque necesitamos. Ahora, todos necesitamos, pero no todos oramos. Todos los que oramos pedimos, pero no necesariamente rogamos. Entramos con esta única actitud de me corresponde, yo me lo merezco. Y todos los que quieren el beneficio de la respuesta a la oración, debemos entender que hay un sacrificio de voluntad que debemos tener. Y es exactamente vincular esa oración a la misericordia más allá de nuestra necesidad. Vamos a ir un poco más profundo en lo que dice el texto. Por ejemplo, Ezequiel 22 lo que está diciendo es que alguien debía vigilar hasta que se reparara esa brecha. No era que esa brecha se iba a quedar ahí abierta por siempre. No es que el lugar que nos corresponde va a ser permanente ahí, es que en lo que esa brecha se repara, en lo que esa apertura en el muro puede ser corregida. Así que la intercesión tiene un efecto de reconstrucción. Esto es importante. Por ejemplo, en nuestros días, el vallado protector alrededor de nuestras familias, de nuestras iglesias y de las naciones está en una condición desastrosa. Muchas aperturas, muchos accesos. Se requiere que cada uno de nosotros sirva de vínculo responsable entre esa misericordia divina y esa necesidad humana en la familia, en la iglesia, en la ciudad, en el estado, en la escuela, en todo lugar donde nosotros podemos estar actuando como ente. Por ejemplo, entonces, la orar vincula la misericordia con la necesidad, pero interceder vincula la misericordia con la responsabilidad. Esto es importante que lo entendamos. De esta manera vamos a poder entender la diferencia entre lo que es la oración y lo que es la intercesión. Repito, la oración vincula la misericordia de Dios con la necesidad del hombre, pero interceder vincula la misericordia de Dios
con la responsabilidad humana de actuar como quien está al frente de esa brecha para evitar que todo lo que es corrupción, moralidad o inmoralidad, codicia, avaricia, extorsión, corrupción gubernamental, todo eso continúe penetrando el muro de nuestra ciudad, de nuestras iglesias y sobre todo de nuestras familias. Comencemos a orar, comencemos a rogar, comencemos a pedir, pero sobre todo movámonos a la intercesión, a la acción que permite que eso no ocurra más. ¿Cuál es esa acción? Cumplir la palabra de Dios. Una vez más, como decíamos en Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. La acción del creyente exige que la disciplina de comerse el rollo esté presente, tal que la oración y la intercesión cumplan el propósito que la misma Escritura establece. Ahora, cuando vamos a orar, debemos estar claros por qué cosas orar. No necesariamente vamos a orar según el listado que tenemos por la enfermedad, por necesidad, por apoyo, por respaldo. Eso está bien, pero la palabra nos exhorta y nos dice que oremos para no caer en tentación. Que oremos para que seamos liberados de la ira venidera, que oremos para que la palabra de Dios pueda ser predicada, que oremos para que Dios envíe obreros a su mies, que oremos sin cesar, que oremos en todo tiempo cuando estamos conectados con aquellos a quienes vamos a compartir. Entonces, la oración en la Escritura tiene un propósito definido. Me llama la atención que muchas veces hemos hecho de la oración una rutina. Simplemente acudimos a los espacios para continuar o observar un programa que nos dice por qué cosas debemos orar y no necesariamente por las que debemos interceder. Tenemos que orar como individuos y como cuerpo. Debemos vincular esa misericordia con la necesidad, pero también debemos vincular la misericordia con la responsabilidad que tengo ante esa situación y sobre todo ante mi responsabilidad sobre lo que representa ser tentado, ante mi responsabilidad sobre lo que me representa ser libre de la ira venidera. Y de esa manera la oración complementará lo que la Escritura y la palabra dice para que pueda ser productiva, escuchada, oída y contestada. Me parece a mí que el reto es a que nosotros podamos cumplir y hacer según Dios está esperando que hagamos. Oremos, intercedamos según lo que nos dice la Escritura y mantengamos eso constante como disciplina, comiendo el rollo, orando, intercediendo. Hasta aquí hemos concluido este nivel, el nivel 3.2. Ya con esto cerramos el currículo que hemos presentado en Yara Ministries y les exhortamos a que se conecten a la próxima sesión donde comenzaremos el Evangelio de Lucas. Hasta pronto, Dios les bendiga.